La vida te habla en silencio, el mensaje espiritual que debes escuchar. La vida no siempre se expresa en palabras audibles ni en señales obvias. Muchas veces, el mensaje más profundo se manifiesta en el silencio, en un atardecer que nos invita a detenernos, en una pausa inesperada que rompe la rutina, en una herida que parece injusta pero esconde aprendizaje. Este silencio no es vacío. Es un lenguaje sutil que la existencia utiliza para guiarnos, moldearnos y despertar nuestra conciencia espiritual. El ser humano moderno, inmerso en ruido constante, pocas veces se permite escuchar esa voz callada que surge en lo profundo del alma. Sin embargo, aprender a interpretar el silencio de la vida es abrir la puerta a una sabiduría mayor, aquella que nos revela que nada es casualidad y que cada experiencia lleva inscrito un propósito. En este texto exploraremos 5 grandes dimensiones de ese mensaje silencioso que la vida transmite, cada una de ellas extensa, profunda y transformadora, para que descubras cómo interpretar lo invisible, cómo hallar claridad en lo incierto y cómo confiar en el camino que el universo traza para ti. El silencio como el lenguaje oculto del universo. La vida, en su inmensidad, rara vez se pronuncia con voces directas. No encontraremos respuestas escritas en el cielo ni instrucciones grabadas en piedra. En cambio, el universo se comunica mediante el lenguaje oculto del silencio, que es a la vez profundo y universal. El silencio aparece en los espacios donde parece que nada sucede, pero en realidad todo se está gestando. Es en ese silencio donde el alma percibe intuiciones, donde nacen las certezas que no provienen de la razón, sino de lo eterno. Aprender a escuchar este lenguaje oculto requiere paciencia. El mundo moderno está lleno de estímulos, notificaciones, conversaciones, urgencias, ruidos internos y externos. En medio de todo ello, el silencio se vuelve incómodo porque nos enfrenta a nosotros mismos. Y sin embargo, es ahí donde habita la clave. Cuando aceptamos el silencio, empezamos a notar que detrás de lo aparentemente estático existe un movimiento invisible que nos guía. El silencio de la vida también se manifiesta en las pausas forzadas. Por ejemplo, cuando un proyecto se detiene, cuando una puerta se cierra, cuando la espera se prolonga más de lo esperado. Estas pausas no son errores del destino, son mensajes encriptados que nos invitan a reflexionar. ¿Qué enseñanza no hemos comprendido todavía? ¿Qué maduración necesitamos antes de avanzar? ¿Qué camino oculto se abrirá después de la espera? Ese lenguaje silencioso nos recuerda que no todo se resuelve con palabras. Los grandes cambios internos suceden sin ruido. El crecimiento de una semilla bajo la tierra, la transformación de una herida en cicatriz, el despertar de una conciencia que empieza a intuir su verdadera misión. El silencio, lejos de ser ausencia, es presencia sagrada. Por ello, escuchar la vida en silencio significa entrenar la sensibilidad para reconocer señales que otros pasarían por alto. Un encuentro que llega en el momento justo, una coincidencia que parece casual, pero no lo es. Un sentimiento interno que nos empuja hacia una dirección. Cada una de estas manifestaciones es un susurro del universo que solo los atentos pueden comprender. La invitación es clara. En lugar de huir del silencio, debemos abrazarlo. Es allí donde la vida nos habla con mayor claridad. Quien aprende a escuchar lo que no se dice, comienza a caminar acompañado de una sabiduría invisible que lo sostiene en cada paso. Al final de este primer tópico, te invito a suscribirte a nuestro canal, porque cada reflexión aquí compartida busca ayudarte a escuchar los mensajes ocultos de la vida y despertar la espiritualidad que ya habita en ti. La voz del silencio en el interior del alma. El silencio no es únicamente un fenómeno externo, una ausencia de ruido en el entorno, sino un estado que se gesta en lo más profundo del alma.
Allí donde las palabras no llegan, donde las explicaciones se disuelven y la mente se detiene, comienza a hablar esa voz callada que nos guía hacia una comprensión más elevada de la vida. Escuchar este silencio interior exige valentía, porque no se trata de distraerse con el bullicio del mundo, sino de confrontar la verdad desnuda que se oculta bajo capas de pensamientos, emociones y condicionamientos. El alma guarda memorias ancestrales, intuiciones puras y anhelos que trascienden los límites de lo tangible. Sin embargo, estas verdades no se manifiestan a través de gritos ni de argumentos lógicos. Se expresan como un murmullo sereno que nos invita a detenernos, a sentir y a confiar. Cuando la vida parece confusa, cuando las circunstancias nos colocan en encrucijadas sin respuestas claras, es en el silencio del alma donde encontramos dirección. No se trata de que las soluciones aparezcan de inmediato en forma de fórmulas exactas, sino de que surge una certeza íntima, una convicción que nos orienta, aunque no sepamos explicar el porqué. Esa certeza es la voz del silencio espiritual, que habla en un idioma distinto al de la razón y que se reconoce por la paz que genera en medio de la incertidumbre. Muchas veces la mente busca dominar, quiere imponer su control, pero el alma responde con serenidad, espera, observa, confía. Ese susurro se hace presente cuando logramos calmar la tormenta interna. El silencio interior se experimenta en momentos de soledad profunda, no en la soledad de aislamiento doloroso, sino en aquella que nos permite conectar con nosotros mismos sin máscaras. Allí descubrimos que no estamos vacíos como a veces tememos, sino llenos de un océano de sensaciones, intuiciones y verdades. Ese espacio silencioso se convierte en un templo donde la vida nos revela que no estamos perdidos, que existe un propósito guiando cada paso, aunque no podamos comprenderlo en su totalidad. La vida nos habla en esa quietud, recordándonos que no somos solamente cuerpo y mente, sino también espíritu, y que lo invisible es tan real como lo que podemos tocar. La voz del silencio en el alma también se manifiesta en los momentos de dolor. Cuando atravesamos pérdidas, decepciones o pruebas que nos dejan sin palabras, el ruido externo pierde sentido. Nadie puede consolarnos con frases hechas, ninguna explicación logra abarcar lo que sentimos. Es en ese vacío aparente cuando surge el lenguaje callado de la vida, mostrando que detrás de la herida hay una fuerza transformadora. El alma, a través del silencio, nos impulsa a aceptar lo que no entendemos y a permitir que la experiencia nos cambie desde dentro. De esa manera, el sufrimiento se convierte en un maestro oculto, y la voz silenciosa nos enseña que incluso en el dolor existe un mensaje de renovación. Este silencio no siempre es cómodo. En muchas ocasiones lo evitamos porque tememos enfrentarnos a lo que descubriríamos en nuestro interior. El ruido externo funciona como una distracción que nos protege de nuestras propias sombras, de las preguntas que no hemos querido responder, de los deseos que nos hemos negado a reconocer. Sin embargo, la vida insiste en que tarde o temprano debemos detenernos, cerrar los ojos y escuchar. Y en ese escuchar hallamos que lo que parecía amenazante se convierte en liberación. Las sombras se iluminan cuando dejamos de huir de ellas, y el silencio se convierte en el espacio donde la reconciliación es posible. Aprender a escuchar la voz del silencio requiere práctica. Al principio, la mente se resiste, se llena de pensamientos insistentes, de recuerdos, de preocupaciones. Parece imposible alcanzar un instante de quietud, pero con paciencia, respirando conscientemente, observando sin juzgar, poco a poco el ruido va perdiendo fuerza. Entonces aparece un estado de presencia donde ya no luchamos contra lo que ocurre, sino que lo aceptamos tal como es. Esa aceptación abre la puerta para que el alma se exprese y nos muestre lo esencial. Lo curioso
es que esta voz interior nunca se impone, siempre habla con suavidad. Por eso requiere atención, entrega y una disposición sincera a escuchar. Cuando seguimos esa voz, descubrimos que la vida se vuelve más clara, no porque desaparezcan los problemas, sino porque entendemos que cada situación tiene un sentido más allá de lo evidente. Un obstáculo ya no es solo un impedimento, es una invitación a crecer. Una demora ya no es frustración, sino oportunidad de madurar. Una pérdida ya no es únicamente dolor, sino también un espacio para que lo nuevo pueda florecer. Todo esto lo revela el silencio, que nos conduce a mirar con ojos espirituales lo que antes veíamos con impaciencia o temor. El alma, en su sabiduría, conoce caminos que nuestra mente desconoce. La voz silenciosa que surge desde dentro es como una brújula invisible que siempre apunta hacia lo que necesitamos, aunque no siempre coincida con lo que deseamos. Escucharla no significa recibir respuestas fáciles, sino abrazar la certeza de que cada paso está sostenido por un propósito mayor. Ese propósito no siempre se revela de inmediato, pero en la calma aprendemos a confiar en que está presente. La fe verdadera nace de esa confianza silenciosa, no de explicaciones ruidosas. A lo largo de la historia, los sabios y buscadores espirituales han reconocido la importancia de esta voz interior. Los místicos hablaban de la música callada. Los filósofos señalaban la necesidad de retirarse al silencio para encontrar la verdad, y los maestros espirituales enseñaban que lo divino se experimenta más allá de las palabras. Todos coincidían en que es en la quietud del alma donde se revelan los mensajes más profundos de la existencia. Quien no aprende a escuchar su interior se convierte en esclavo del ruido externo, pero quien cultiva el silencio alcanza la libertad de la comprensión. El silencio, entonces, no es ausencia de comunicación, sino el lenguaje más puro del espíritu. Escuchar la voz callada del alma es reconciliarnos con nuestra propia esencia, aceptar que dentro de nosotros habita un espacio sagrado al que podemos acudir en cualquier momento. Esa voz no busca imponerse, no exige condiciones, simplemente espera a que nos dispongamos a escucharla. Y cuando lo hacemos, comprendemos que nunca hemos estado solos, que la vida siempre nos habló en secreto, y que cada instante, incluso el más difícil, formaba parte de un plan destinado a despertar nuestra conciencia. Por eso, cultivar momentos de silencio en la vida diaria no es un lujo, sino una necesidad espiritual. Al apagar por un instante el ruido externo, permitimos que el alma nos hable, que nos recuerde quiénes somos y hacia dónde debemos caminar. Este hábito transforma no solo nuestra percepción, sino también nuestras decisiones, porque empezamos a vivir desde un lugar de mayor claridad y confianza. La vida nos habla en silencio, y ese silencio es, en realidad, el mensaje más claro que podemos recibir. Al finalizar este segundo tópico, te invito nuevamente a suscribirte a nuestro canal para continuar este camino de descubrimiento espiritual. Cada palabra compartida busca ayudarte a reconocer esa voz interior que siempre estuvo allí, esperando ser escuchada, para que juntos aprendamos a caminar con más confianza y paz en el sendero de la vida. El silencio de la vida como prueba y transformación espiritual. El silencio de la vida no siempre se presenta como un refugio de calma y serenidad. En muchas ocasiones se manifiesta como una ausencia inquietante, como un vacío que parece devorarlo todo. Hay etapas en las que buscamos respuestas desesperadamente, en las que elevamos preguntas al cielo y lo único que recibimos como retorno es un profundo silencio. Este silencio no es indiferencia, no es abandono, aunque nuestra mente así lo interprete. Es, en realidad, una prueba,
una de las más difíciles, porque nos confronta con la incertidumbre, con la necesidad de confiar sin garantías, con la invitación a madurar la fe más allá de lo visible. Cuando la vida calla, lo primero que sentimos es desconcierto. Esperábamos señales claras, puertas abiertas, certezas inmediatas, y en su lugar nos encontramos con un silencio denso. Es entonces cuando surge la tentación de creer que nada tiene sentido, que estamos solos, que hemos sido olvidados. Sin embargo, precisamente en ese aparente abandono se esconde el proceso más profundo de transformación espiritual. El silencio actúa como un espejo que refleja nuestras inseguridades, nuestros miedos y nuestras expectativas, para que aprendamos a trascenderlas. Es como si la vida dijera: no puedo darte la respuesta todavía, porque la verdadera enseñanza no está en lo que obtendrás, sino en lo que aprenderás mientras esperas. Este tipo de silencio no se soporta con facilidad. El ser humano está acostumbrado a controlar, a planear, a tener una explicación para cada cosa. La incertidumbre resulta incómoda porque nos obliga a reconocer que no todo depende de nosotros. Sin embargo, ese mismo reconocimiento abre la puerta a la humildad espiritual, a la rendición de nuestro ego y a la aceptación de que existe una inteligencia mayor guiando el camino. En lugar de una respuesta inmediata, el silencio nos enseña paciencia. En lugar de una confirmación rápida, nos invita a confiar en lo invisible. Y esa confianza, aunque duela, fortalece nuestro espíritu de un modo que ninguna palabra podría hacerlo. El silencio como prueba es comparable a la tierra árida en la que la semilla parece morir antes de florecer. Nada se ve en la superficie, todo parece detenido, pero en lo profundo se está gestando la transformación. Así ocurre con nuestra alma. En esos periodos de silencio aparente, de ausencia de señales, algo se mueve dentro de nosotros. Estamos aprendiendo a sostenernos en la fe, a cultivar resiliencia, a desarrollar una visión que va más allá de lo inmediato. El silencio se convierte en el laboratorio donde la vida moldea nuestro carácter, prueba nuestra paciencia y fortalece nuestra confianza. Las pruebas más significativas de nuestra existencia suelen estar acompañadas de este silencio incómodo. Pensemos en momentos de pérdida, en rupturas dolorosas, en sueños que se desmoronan. Son situaciones que dejan un vacío inmenso, y en ese vacío, el silencio se vuelve ensordecedor. Sin embargo, es allí donde se enciende una chispa de transformación. Lo que parecía una derrota se convierte en el inicio de una nueva visión. Lo que parecía el final abre la posibilidad de un renacimiento. La vida calla no porque no tenga nada que decir, sino porque el mensaje que necesitamos no puede ser transmitido en palabras. Debe ser vivido, experimentado, sentido en lo más hondo del corazón. En ese proceso, aprendemos a diferenciar entre el ruido de la mente y la voz del alma. La mente grita con impaciencia, exige soluciones rápidas, busca certezas inmediatas. El alma, en cambio, habla en susurros, y su lenguaje es la confianza. Mientras la mente se desespera por la falta de respuestas, el alma aprovecha el silencio para recordarnos que estamos sostenidos por algo más grande que nuestras dudas. Es como si el silencio fuera una pedagogía divina, destinada a enseñarnos lo que ninguna lección externa podría lograr. Aceptar el silencio como prueba significa reconocer que no siempre recibiremos explicaciones cuando las queramos. Hay momentos en los que la vida nos pide dar un salto sin ver el suelo, caminar en la oscuridad, confiando en que cada paso será sostenido. Este salto de fe no es irracionalidad. Es un acto de entrega consciente, una decisión de creer en un propósito superior, aunque todavía no podamos verlo. Y cuando lo hacemos, descubrimos que el silencio, lejos de ser vacío, estaba lleno de sentido. Cada demora, cada espera, cada aparente ausencia, era en realidad una preparación para algo mayor. El silencio de la vida también nos obliga a mirar hacia adentro.
Cuando no hay respuestas externas, debemos volvernos hacia el interior para escuchar lo que siempre estuvo allí. Esa introspección, aunque difícil, es profundamente transformadora. Descubrimos aspectos de nosotros mismos que desconocíamos. Comprendemos heridas que necesitaban ser sanadas. Reconocemos talentos ocultos que emergen precisamente en medio de la dificultad. Sin el silencio, nunca habríamos accedido a esas verdades internas. La vida calla para que podamos escucharnos, para que el alma revele lo que había permanecido oculto bajo capas de ruido y distracciones. Otro aspecto fundamental de este silencio como prueba es que nos prepara para ayudar a otros. Quien nunca atravesó un periodo de silencio profundo difícilmente puede comprender el dolor ajeno. Pero aquel que se vio forzado a esperar sin respuestas, que experimentó el aparente abandono, que se enfrentó a la incertidumbre absoluta, desarrolla una compasión nueva. Esa persona ya no ofrece palabras vacías, sino una presencia sincera. Ya no minimiza el dolor ajeno, sino que acompaña con empatía. El silencio, entonces, no solo nos transforma individualmente, sino que nos convierte en instrumentos de consuelo para los demás. Hay quienes interpretan el silencio de la vida como un castigo. Creen que han sido olvidados, que no son dignos de recibir respuestas. Pero la realidad es muy diferente. El silencio es, en verdad, un acto de confianza. La vida nos calla porque sabe que podemos resistir, que podemos crecer, que estamos listos para avanzar a un nivel más profundo de madurez espiritual. No se trata de un abandono, sino de una oportunidad para demostrar la fortaleza que ya habita en nosotros. Y una vez que atravesamos la prueba, descubrimos que hemos cambiado para siempre. El silencio también puede ser un llamado a la acción. A veces esperamos que la vida nos hable con señales claras, que nos indique cada paso, y mientras tanto nos quedamos inmóviles. Pero el silencio nos empuja a decidir, a movernos, a tomar responsabilidad. En lugar de una instrucción detallada, recibimos un espacio en blanco para escribir nuestra propia historia. Ese espacio, aunque desconcertante, nos recuerda que no somos meros espectadores del destino, sino co-creadores de nuestra existencia. La vida calla para que aprendamos a actuar desde la intuición, desde la confianza en lo que sentimos correcto, aun cuando no tengamos la certeza absoluta de los resultados. Quien atraviesa el silencio como prueba y se deja transformar por él, emerge con una fe renovada. Una fe que ya no depende de explicaciones externas, sino que se sostiene en la experiencia vivida. Ese tipo de fe no puede ser arrebatada porque se ha forjado en el fuego de la espera, en la oscuridad de la incertidumbre, en el vacío del aparente abandono. Es una fe silenciosa pero inquebrantable, capaz de sostenernos en cualquier circunstancia. Por eso, el silencio de la vida es, en esencia, un regalo disfrazado. Aunque al principio lo percibamos como ausencia, en realidad es la oportunidad más pura de crecer, de madurar, de despertar a una comprensión más profunda de nuestro propósito. Cada silencio guarda una lección, y cada lección nos acerca un poco más a la verdad que tanto anhelamos. Escuchar ese silencio, abrazarlo como prueba y permitir que nos transforme es una de las mayores tareas de nuestra existencia espiritual. Al concluir este tercer tópico, te invito nuevamente a suscribirte a nuestro canal para seguir profundizando en estas enseñanzas. Aquí compartimos mensajes que pueden ayudarte a comprender el silencio de la vida, no como un enemigo, sino como un aliado espiritual que prepara tu alma para la transformación más profunda. El silencio como revelación del propósito oculto. El silencio, lejos de ser vacío, es el terreno donde germinan los mayores secretos de la vida. Cuando todo calla a nuestro alrededor, cuando incluso nuestras propias palabras parecen inútiles,
Es en ese instante cuando se abre la posibilidad de descubrir el propósito oculto que nos guía. Muchas veces nos aferramos a una idea rígida de lo que debe ser nuestra vida, un camino lineal, sin interrupciones, lleno de respuestas claras y rápidas. Pero la vida, en su sabiduría, no se manifiesta de esa manera. Su lenguaje es más profundo, más lento, más sutil. Y uno de los instrumentos más poderosos que utiliza para moldearnos es el silencio. Allí, en la aparente ausencia de respuestas, la existencia nos está revelando lo esencial. Cuando los planes se detienen y las metas parecen aplazarse indefinidamente, solemos sentir frustración. Nos preguntamos por qué nada avanza, por qué nuestras oraciones no obtienen respuesta, por qué todo parece detenido. Sin embargo, esa detención no es un error, sino un signo. La vida nos está mostrando que lo que buscamos no es lo que necesitamos en este momento, y que hay algo más profundo aguardando a ser descubierto. El silencio actúa entonces como un espejo que refleja nuestras verdaderas intenciones. Nos muestra si actuamos desde la ambición superficial o desde la autenticidad del alma. Nos confronta con la pregunta fundamental: ¿vivimos para cumplir expectativas externas o para seguir la voz interior? El propósito oculto no suele revelarse en medio del ruido. Mientras corremos de un lado a otro, distraídos por 1000 estímulos, difícilmente escuchamos la voz que nos guía hacia nuestra verdadera misión. Por eso el silencio es tan necesario. Apaga lo accesorio para que lo esencial pueda ser visto. Esa revelación no ocurre de golpe ni con fuegos artificiales. Aparece como una certeza suave, una intuición que se fortalece con el tiempo. De pronto, comprendemos que cada obstáculo tenía un sentido, que cada demora estaba preparando el terreno, que cada herida guardaba en su interior la semilla de un nuevo comienzo. El silencio nos enseña que nada fue en vano, que todo lo vivido era parte del tejido invisible que conduce a nuestro propósito. Este proceso no siempre es cómodo. El silencio nos obliga a enfrentar preguntas incómodas. ¿Estamos siguiendo un camino que realmente responde a nuestra esencia? ¿O simplemente repetimos patrones impuestos por la sociedad? ¿Estamos escuchando la voz del alma o vivimos condicionados por el miedo y la necesidad de aprobación? Estas preguntas no tienen respuestas inmediatas y quizá por eso nos resultan tan difíciles. Sin embargo, al sostenernos en el silencio, comenzamos a escuchar respuestas que no provienen de la mente lógica, sino de una sabiduría más profunda. Esa sabiduría no busca complacer, sino liberar. El propósito oculto de cada persona es único, pero siempre está relacionado con el crecimiento interior y con la contribución al mundo. No se trata únicamente de logros visibles, sino de un modo de estar en la vida que refleja autenticidad, compasión y coherencia. Muchas veces, lo que creemos que es nuestro propósito no es más que un reflejo de lo que otros esperan de nosotros. El silencio nos ayuda a despojarnos de esas máscaras. En la quietud, cuando desaparece el ruido de las opiniones ajenas, descubrimos lo que realmente nos enciende el corazón, lo que nos da sentido, lo que nos conecta con algo más grande que nosotros mismos. El silencio también revela que nuestro propósito no siempre es grandioso en términos externos. A veces esperamos que la misión de la vida se exprese en hechos extraordinarios, en gestas visibles, en reconocimientos, pero el propósito verdadero puede hallarse en actos sencillos, en la forma en que amamos, en la paciencia con que acompañamos a alguien, en la honestidad con la que vivimos cada día. El silencio nos enseña a valorar esas pequeñas semillas que, aunque discretas, tienen un impacto profundo en el mundo. Nos recuerda que la grandeza no siempre se mide en aplausos, sino en la huella invisible que dejamos en los demás. Es común que el silencio se prolongue más de lo que desearíamos. Queremos certezas rápidas, pero la vida se toma su tiempo.
Esa espera, aunque desesperante, es parte de la revelación, porque el propósito no se recibe como un mensaje escrito, se construye en el caminar. El silencio nos prepara para reconocerlo, nos moldea en la paciencia, nos fortalece en la confianza. De esa manera, cuando finalmente comprendemos cuál es nuestra misión, ya estamos lo suficientemente maduros para asumirla. El silencio nos ha hecho resistentes, nos ha enseñado a escuchar, nos ha liberado de ilusiones superficiales. Y entonces, cuando llega la claridad, entendemos por qué la respuesta tardó. No estábamos listos antes. Este descubrimiento también nos enseña a reinterpretar el pasado. Muchas veces miramos atrás y vemos solo errores, pérdidas, desvíos. Pero al escucharlos desde el silencio, comprendemos que incluso esas experiencias dolorosas eran parte del diseño mayor. Nada fue casualidad. Cada encuentro, cada obstáculo, cada demora, tenía un propósito oculto que hoy podemos reconocer. Esta comprensión nos libera del resentimiento y nos permite reconciliarnos con nuestra historia. El silencio nos otorga la visión de que todo lo que ocurrió, incluso lo que parecía injusto, estaba preparando nuestro camino. El propósito oculto también se revela en la capacidad de servir. El silencio nos recuerda que no estamos aquí únicamente para buscar nuestra satisfacción personal, sino para contribuir al tejido colectivo. Esa contribución no tiene que ser espectacular. Puede ser silenciosa, discreta, invisible a los ojos del mundo. Pero es en ese servicio, en ese dar desde lo auténtico, donde nuestra vida encuentra sentido. Escuchar el silencio nos conecta con esa verdad, que nuestra misión no es acumular, sino entregar, no es brillar por ego, sino iluminar con amor. Aceptar este propósito oculto transforma nuestra manera de vivir. Ya no caminamos con ansiedad, esperando que todo salga como planeamos. Ahora confiamos en el ritmo de la vida, en el poder del silencio para guiarnos. Nos volvemos más atentos a las señales sutiles, más sensibles a las coincidencias significativas, más receptivos a la intuición. El silencio se convierte en nuestro maestro constante, recordándonos que las respuestas más profundas no se encuentran afuera, sino en lo más íntimo de nuestro ser. La revelación del propósito oculto también nos enseña que no estamos solos. Aunque el camino pueda parecer silencioso, en realidad estamos acompañados por una fuerza mayor, por una sabiduría que sostiene cada paso. Esa compañía no siempre se manifiesta con palabras, pero se hace sentir en la certeza interior, en la paz que surge cuando decidimos confiar. El silencio nos recuerda que formamos parte de un todo, que nuestra vida tiene un lugar específico en el entramado del universo. Y al reconocerlo, dejamos de sentirnos perdidos y comenzamos a caminar con gratitud. El propósito oculto no se descubre de una vez por todas. Es un proceso, una revelación que se despliega a lo largo del tiempo. Cada etapa de nuestra vida nos muestra una parte del camino, y el silencio nos acompaña para que podamos integrar esas enseñanzas. No se trata de llegar a una meta final, sino de vivir en coherencia con lo que vamos descubriendo. Y en esa coherencia hallamos plenitud. El silencio se convierte entonces en un aliado permanente, un recordatorio constante de que la vida nos habla de maneras que solo la calma puede revelar. Por eso, cuando nos enfrentamos al silencio de la vida, no debemos temer. En lugar de verlo como un enemigo, podemos aceptarlo como el lenguaje del propósito oculto. En ese silencio se encuentran las claves de nuestra misión, la sabiduría de nuestra historia y la claridad de nuestro camino. Escuchar ese silencio es aprender a vivir con confianza, con paciencia y con la certeza de que cada paso está cargado de sentido. El propósito se revela en el momento justo y el silencio es el guardián que nos prepara para recibirlo.
Al finalizar este cuarto tópico, te invito nuevamente a suscribirte a nuestro canal, porque en cada reflexión compartida encontrarás herramientas para comprender el silencio como revelación y descubrir el propósito que la vida ha reservado para ti. Solo en comunidad, acompañados, podemos profundizar en este viaje hacia lo esencial. El silencio como comunión con lo eterno. El silencio no es únicamente una pausa de la vida, un intervalo vacío en el que nada ocurre. Es, en realidad, un puente hacia lo eterno, un espacio donde lo visible se encuentra con lo invisible y donde lo humano toca lo divino. A lo largo de nuestra existencia buscamos respuestas en voces externas, en doctrinas, en explicaciones racionales que intentan abarcar el misterio de la vida. Sin embargo, la experiencia más profunda, aquella que nos conecta con lo que trasciende, no se alcanza a través del ruido ni de la acumulación de palabras. Se alcanza en el silencio. Allí, en ese espacio callado y sagrado, sentimos la comunión con lo eterno, con esa dimensión que no tiene principio ni fin y que sostiene cada instante de nuestra existencia. La vida nos prepara constantemente para este encuentro. El ruido del mundo, con todas sus urgencias y distracciones, nos mantiene enfocados en lo inmediato, en lo efímero, en lo que se consume rápidamente. Pero en algún momento, todos llegamos a ese lugar donde el ruido ya no basta, donde las explicaciones se vuelven insuficientes. Allí, el silencio aparece como la única vía capaz de llevarnos más allá de lo superficial. En el silencio comprendemos que somos más que nuestro cuerpo, más que nuestras emociones cambiantes, más que los pensamientos que se agitan en nuestra mente. Descubrimos que somos parte de un todo inmenso, de un tejido infinito que nos envuelve y nos trasciende. Escuchar el silencio como comunión con lo eterno significa entregarnos a esa presencia invisible que, aunque no se puede describir, se puede sentir. Es un estado en el que la mente se aquieta y el corazón se abre, permitiéndonos experimentar una paz que no depende de las circunstancias externas. Esa paz no es ausencia de problemas, sino certeza de que hay un orden mayor sosteniendo todo lo que ocurre. En ese silencio, los límites del tiempo se desdibujan y sentimos que, de algún modo, ya hemos estado aquí antes, que pertenecemos a este instante como a la eternidad misma. El silencio también nos enseña que lo eterno no está fuera de nosotros, en un lugar lejano e inalcanzable, sino en lo más profundo de nuestro ser. Cuando nos permitimos callar, cuando cerramos los ojos y dejamos de luchar con nuestros pensamientos, descubrimos que dentro de nosotros existe un espacio inmenso, un santuario donde habita la eternidad. Esa presencia interior no tiene nombre, no puede ser definida con conceptos, pero se reconoce porque nos envuelve en una sensación de plenitud. Lo eterno está en el latido del corazón, en la respiración tranquila, en el simple hecho de existir. El silencio nos revela que no necesitamos buscar fuera lo que ya está en lo íntimo de nuestro ser. En este sentido, el silencio se convierte en oración pura, no una oración hecha de palabras repetidas, sino un diálogo silencioso con lo sagrado. Es un acto de escucha profunda en el que dejamos de pedir, de exigir, de intentar controlar y simplemente nos disponemos a recibir. En ese recibir, entendemos que lo divino no se encuentra en un futuro lejano ni en un pasado perdido, sino en este mismo instante, aquí y ahora. El silencio nos abre a la experiencia de la eternidad presente, una experiencia que transforma nuestra manera de percibir la vida. La comunión con lo eterno que surge en el silencio también cambia nuestra relación con el tiempo. Ya no lo vemos únicamente como una sucesión de días que pasan y se pierden, sino como un río que fluye hacia un mar sin fin. Cada instante, por pequeño que parezca, está impregnado de eternidad. El silencio nos enseña a habitar ese instante plenamente, a reconocer que no hay momento banal,
que incluso las acciones más simples pueden ser sagradas si las vivimos con presencia. Preparar una comida, escuchar a un amigo, contemplar el cielo, todo puede convertirse en comunión con lo eterno si estamos atentos, si nos dejamos envolver por el silencio interior que todo lo sostiene. Este descubrimiento nos libera del miedo a la muerte. El mayor temor del ser humano es la idea de desaparecer, de que nuestra existencia se apague definitivamente. Pero en el silencio comprendemos que la muerte no es un final, sino una transición. Lo eterno que sentimos dentro de nosotros en esos momentos de quietud es la prueba de que somos más que lo perecedero. Nuestro cuerpo puede desvanecerse, nuestras circunstancias cambiarán, pero esa esencia que toca la eternidad en el silencio permanece. Este reconocimiento nos da serenidad y nos permite vivir sin miedo, abrazando cada día como parte de un viaje más amplio. El silencio en este nivel se convierte en maestro de desapego. Nos muestra que lo eterno no necesita acumular ni retener, porque ya lo contiene todo. Al experimentar esa plenitud silenciosa, dejamos de aferrarnos a lo efímero con la misma desesperación. No significa que no valoremos la vida terrenal, sino que la vivimos con mayor libertad. Sabemos que todo lo que llega es transitorio, pero lo que somos en esencia es eterno. El silencio nos enseña a disfrutar sin apego, a amar sin posesión, a vivir sin miedo. Esa es la verdadera comunión con lo eterno, reconocer que ya somos parte de algo que nunca se extingue. En este camino, descubrimos también que el silencio une a todos los seres. Más allá de nuestras diferencias, de nuestras lenguas, culturas o creencias, existe un mismo silencio que nos envuelve. Ese silencio es el punto común en el que todas las almas se encuentran. Cuando logramos acceder a él, desaparecen las barreras y sentimos una fraternidad universal. Entendemos que cada persona que cruza nuestro camino también está hecha de eternidad, que en cada ser palpita la misma esencia que nos habita a nosotros. El silencio nos lleva a la compasión auténtica, porque nos recuerda que, en lo profundo, todos somos uno. La comunión con lo eterno a través del silencio también nos impulsa a vivir con propósito. Ya no buscamos llenar el vacío con cosas pasajeras, sino expresar lo eterno en cada acción. Queremos que nuestras palabras, nuestros gestos, nuestra presencia misma reflejen esa conexión. El silencio nos hace conscientes de que cada momento es una oportunidad para manifestar lo divino, para ser un canal de amor, de paz y de sabiduría. Así, nuestra vida cotidiana se transforma en un acto sagrado, en una liturgia silenciosa donde cada detalle tiene sentido. Sin embargo, este camino no se logra de la noche a la mañana. Requiere práctica, disciplina y, sobre todo, disposición. El silencio puede resultar incómodo al principio, porque nos enfrenta a nuestros miedos y a nuestro propio vacío. Pero si perseveramos, descubrimos que detrás de esa incomodidad hay un tesoro infinito. La vida nos invita constantemente a este encuentro, en los amaneceres, en la quietud de la naturaleza, en los instantes de soledad, incluso en las pausas forzadas por las pruebas. Cada silencio es una puerta que nos conduce a lo eterno, siempre y cuando tengamos el valor de cruzarla. Al reconocer esta verdad, comprendemos que no hay separación entre lo humano y lo divino, entre lo temporal y lo eterno. Todo está entrelazado, todo forma parte del mismo misterio. El silencio es el lenguaje que nos permite experimentarlo. No necesitamos escapar del mundo para encontrar lo eterno. Basta con aprender a escuchar el silencio que late en medio de la vida cotidiana. Allí, en ese espacio invisible, se revela la unión que nunca se rompe. El silencio como comunión con lo eterno es, en última instancia, el mensaje más profundo que la vida nos ofrece. Nos dice que no estamos perdidos,
que no somos meros accidentes en un universo indiferente. Somos parte de algo infinito. Somos expresión de una totalidad que nos trasciende y que nos sostiene. Y esa certeza, más allá de las palabras, se experimenta en el silencio. Quien ha sentido esta comunión ya no vuelve a ser el mismo. Vive con mayor calma, con mayor gratitud, con mayor amor. Comprende que cada día es un regalo, que cada persona es un reflejo de lo eterno, que cada silencio es una invitación a recordar quiénes somos en realidad. Esa transformación es la verdadera meta de la vida, despertar a la eternidad que ya habita en nosotros y vivir desde ella. El silencio nos acompaña desde el inicio hasta el final de nuestra existencia. Nacemos del silencio del vientre materno y partimos hacia el silencio de la eternidad. Entre esos dos silencios, la vida nos da innumerables oportunidades para escucharlo, para aprender de él, para dejarnos transformar. No siempre lo reconocemos, no siempre lo valoramos, pero siempre está ahí, esperando pacientemente a que abramos el corazón. Cuando finalmente lo hacemos, descubrimos que el silencio no es ausencia, sino plenitud. Es la voz de lo eterno que nos susurra a cada instante que ya estamos en casa. Al concluir este quinto tópico, te invito por última vez a suscribirte a nuestro canal. Cada reflexión aquí compartida busca ayudarte a reconocer el silencio no como vacío, sino como la comunión más profunda con lo eterno. Juntos podemos seguir explorando este camino de sabiduría, fe y despertar espiritual que la vida, en su misterioso silencio, nos ofrece.